en esta nueva oportunidad que nos están dando para poder reunirnos. Entonces, gusto en saludarlos. No sé si me están escuchando bien. Si está bien. Sí, licenciado. Bueno, también voy a saludar a alguien que es el que me está colaborando ahora en las clases y con la parte técnica. Es un ingeniero en sistemas, en computación, pero él no habla inglés. No habla inglés, entonces me voy a comunicar con él. No habla español mucho, pues, entonces voy a tratar de hablar con él en inglés. Así que por favor no vayan a creer que estoy presumiendo. Good afternoon, Angel. How's everything? First of all, thanks for helping me. Are you going to put the PowerPoint presentation right now? That's what you're doing? Good afternoon, Leek. Yeah. Everything's going well. Would you like the PowerPoint presentation already? Oh, perfect. You can do that. Thank you. Yes. Please. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Para que tenga conocimiento, igualmente a los compañeros que ya están conectados, si hay alguno que no se pueda conectar, pues ya hay un nuevo link en la página de Facebook. En eso pueden ingresar el resto que queden fuera. Entonces vamos a tener la clase para ambos link. Entonces, para que tenga conocimiento, y los compañeros que se comuniquen con ustedes, igualmente les informan, por favor, ya está el link en el grupo. Vale. Entonces ya la escucharon ustedes a la licenciada Londi de la Rosa respecto al número de 100 que ya corregimos, se corrigió un poco gracias a la ayuda de la persona que me está ayudando con todo lo que es la computación. La única cosa, Londi, es que no, en la segunda foto está todo lo que es los dos links. Entonces no sé si van a poner la foto ahí. Sí, licenciado, va a aparecer en los dos links, la información de las axiomas. Igualmente van a tener la oportunidad de escuchar ambos. Por eso digo, si alguno tuviera... Sí, ahorita vamos a ver esto. En la segunda foto aparece unas cuestiones ahí de los dos links, pero no está mi imagen. Su imagen, va, ahorita vamos a verificar eso. Y lo pongamos desde el principio. Va, está bien, desde el principio de la presentación. Con gusto, ahorita la ponemos. Bueno. If it's possible, Angel, could you put only the presentation, the PowerPoint presentation on the screen? Because on the other side, on the left and the right side, it's
No. Ah, um, let's start the presentation, the PowerPoint presentation, since from the beginning, please, so we can do a review of what we were talking about yesterday or on Thursday. No, Tuesday. Yeah, that's it. Next, please. The second one. Bien. Bueno, ahora que ya más o menos tenemos ya cómo está funcionando esto, pues recordarán ustedes que el día martes pues estuvimos ya tratando de ver en la presentación sobre algunos principios o los axiomas jurídicos del proceso penal, del derecho procesal penal. Entonces, eso es lo que habíamos iniciado. Iniciamos tratando de dar respuesta a algo que, como le digo, no es usual que nosotros encontremos este tipo de palabras o estas explicaciones, y obviamente y lo que son axiomas y cómo de estas axiomas en un momento se convierten en los principios del proceso penal. Principios, como les digo, que son muy importantes, tal y como lo dice también la imagen que ahorita tienen a la vista, en donde les dice que son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como la base para una argumentación. Entonces, claramente, pues de alguna manera habíamos hablado de esto, y les decía que, y como obviamente son universalmente válidas, porque en cualquier país de Latinoamérica, vuelvo a insistir en que tengamos este Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica, pues obviamente son válidas. Es decir, en cualquier país de Latinoamérica, que obviamente casi son todos los países de Latinoamérica que tienen el mismo modelo de código, pues estos axiomas también funcionan. Es decir, esto incluso podría ser una clase que yo estuviera dando en otro país de Latinoamérica sin problema alguno. Incluso me atrevería a decir, y creo que también es válido en cualquier país también europeo, porque sobre esta base es que se trabaja el modelo que tenemos de derecho o de proceso penal. Entonces, siendo el proceso penal lo mismo, entonces por eso es que claramente señalamos ahí que son verdades incuestionables, universalmente válidas en cualquier país del mundo. Incluso, decir por la experiencia que he tenido en los Estados Unidos y algunas presentaciones que se han hecho del sistema inglés, entonces podemos ver que también ahí son válidas precisamente estos axiomas. Entonces, por eso es que se habla de universalmente aceptadas, que es lo que habíamos visto, pues he empezado a ver el día martes. Esto, como le digo, lo estoy repitiendo para que sea otra vez nos podamos conectar mentalmente sobre qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Para que vuelvan ustedes a retomar el concepto de lo que aquí estábamos platicando.
¿Mm? Entonces, no sé. Entonces, si hay todavía alguna pregunta sobre esta primera diapositiva que tenemos acá. No, licenciado, todo claro. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, next, please. Next slide. Bien, entonces la siguiente, que es lo que habíamos hablado sobre qué es una garantía. Por cierto, ahorita que estaba hablando, digo yo que no va a ser solo una clase de derecho procesal penal, sino que también de alguna manera les va a servir para reforzar sus clases de inglés. Entonces va a ser un doble propósito, van a aprender inglés y van a aprender lo que es derecho procesal penal. Por la ayuda que nosotros estamos teniendo con esta persona que les digo yo que es que el español no le es muy fácil. Es decir, sí lo maneja en alguna parte, pero hay cosas que tengo entendido de que obviamente su idioma natal es el que mejor puede entender. Y entonces, así que vamos a tener. Bueno, ¿qué es una garantía? De alguna manera nos extendimos como siempre en las explicaciones respecto a los temas que nosotros desarrollamos. La idea es que queden ustedes bien claros, que estén bien explicados para que ustedes puedan realmente entenderlo, comprenderlo y aprenderlo. Y obviamente, lo más importante, sobre todo en una clase de procesal penal, que pues pueda ser útil precisamente en un futuro, cuando ustedes estén ejerciendo de abogados. Es decir, no es que yo pretenda o insista en que todos van a ser abogados penalistas, porque obviamente cada quien en su momento pues buscará el área que más le sirva o el área en donde más se siente cómodo, o a veces uno opta por por alguna rama en el cual de repente resulta trabajando y obviamente termina en esa otra rama, ¿verdad? Pero en principio general, pues ustedes, eso es lo que yo tengo que manejar, la idea de que ustedes cuando sean abogados la puedan utilizar. Entonces, explicamos ahí sobre el respecto que es una garantía, ¿verdad? Que hicimos una gran explicación y que se dificultaba tanto, no se dificultaba tanto, si no es la palabra tal vez más adecuada o la expresión más adecuada, sino que vimos que es una garantía y logramos entender precisamente lo que es esa garantía y obviamente que es muy fácil definirlo, ¿no? ¿En qué consiste una garantía? Entendimos que también no riñe de ninguna manera con lo que coloquialmente o fuera del ámbito de derecho nosotros manejamos como garantía. Y utilizamos el ejemplo de la garantía que se utiliza en los aparatos eléctricos o los aparatos o algo que nosotros compremos en una tienda. Que es una garantía, ¿verdad? Entonces, ahí logramos entender con todo lo que platicamos que efectivamente una garantía no es tan difícil de entender, no es tan difícil de poder entender qué significa una garantía y eventualmente cuál es el uso o práctico que nosotros tenemos precisamente de una garantía. Porque dijimos, ¿verdad? Garantía es, bueno, lo voy a dejar que alguien lo defina, si alguien todavía se recordará qué es eso, qué es una garantía. Es una forma de irlos evaluando constantemente para ver si efectivamente se les quedó. ¿Qué dijimos que era una garantía? Un respaldo, licenciado. Un respaldo. ¿Alguna idea más? Licenciado, Sí, ¿me Roxana. escucha? Sí, le escucho muy bien. Bueno, también habíamos mencionado que una garantía también podía ser como un compromiso que se aseguramos que un producto o un servicio pueda funcionar como nosotros esperamos. Uh-huh. Y en caso de que no sea así, pues el fabricante o vendedor ya se va a encargar de respaldarlo, reemplazarlo o devolver el dinero. Exactamente. De alguna manera, pues esos fueron los ejemplos que utilizamos para que entendiéramos y que comprendiéramos que una garantía pues no es difícil de entender. Entonces, es precisamente el medio con el cual contamos los ciudadanos para exigir
el cumplimiento y la observación de las normas constitucionales o de los derechos fundamentales, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos de alguna manera, ¿verdad? Porque los ciudadanos, tomándolo como garantía, tienen la potestad o la facultad de exigir su observancia y su cumplimiento. Igual como lo expresaban hace un momento, que todos los dos anteriores se fueron en la vía de la compra del producto. No lo guiaron por la vía del derecho. Entonces, precisamente es una garantía, la facultad o la potestad que tienen todos los ciudadanos de exigir la observancia de las garantías y derechos fundamentales o constitucionales en el proceso penal. Es decir, no puede dejar de funcionar, no puede fallar el sistema porque se está inobservando la norma constitucional. Vuelvo a repetirles que el derecho penal y el derecho procesal penal de alguna manera garantizan precisamente la observancia de estas normas, porque a la vez son medios de control que nosotros, que se le ponen al Estado para evitar el abuso de poder en materia penal. Porque como ya dijimos, la potestad de la acción y la potestad de iniciar procesos penales y todo está en manos del Estado. Y como el Estado nosotros sabemos que tiende a abusar, entonces la única manera en que nosotros podemos evitar que esos abusos, que abusen de ese poder por parte del Estado, es con estas garantías y estos derechos constitucionales. Porque, como le digo, los dos son instrumentos de control. Evitan los excesos precisamente, o evitan que, como decimos normalmente, que el Estado se pase porque sabe que puede detener a una persona, pero claro, lo puede detener siempre y cuando sea delito. ¿Puede iniciar un proceso contra una persona? Sí, siempre que de alguna manera se logre establecer que se haya cometido un hecho delictivo. Si no hay un hecho delictivo, no puede someter a una persona o no puede, de alguna manera, detenerlo o enviarlo a la cárcel. Y tampoco se puede iniciar un proceso, ¿verdad?, si no es que se haya cometido un delito. Eso, como les digo, tiene fundamento en el Código Procesal Penal, y a la cual nos referimos precisamente a ese artículo donde dice que tiene que haberse cometido previamente un delito. Si no hay un delito previo, no puede iniciarse un proceso penal. Entonces, en este caso, ven ustedes que José Maynor Parusen dice: son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Esa parte de la reintegración es precisamente lo que en donde más opera la garantía. Lo vamos a señalar, lo vamos a indicar, y efectivamente le tenemos que decir al juez o al Ministerio Público, que son representantes del Estado, de que se está violentando una norma constitucional o que se está inobservando, no se está aplicando esa norma constitucional. Y derivado de eso es que le decimos: no se puede. Entonces, eso es precisamente cómo el derecho penal opera. Entonces, como ven ustedes, el derecho penal no es nada más señalar conductas y no nada más señalar la pena que está establecida para cada delito, sino también cómo es que esa doble personalidad o esa doble función que tiene, pues, porque le está diciendo el Estado: si acaso hay uno de estos, proceda, si no, no. De alguna manera siempre he dado el ejemplo y me he basado en la tercera ley de Newton. ¿Alguien se recordará, algún bachiller que se recuerde cuando estudió física, cuál es esa tercera ley de Newton? Toda acción genera una reacción, igual intensidad, pero en sentido opuesto. Nuevamente dígalo más despacio, es que la primera parte, como por la prisa, no se le escuchó bien, jefe. Toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Exactamente. Toda acción produce una reacción de igual
o mayor intensidad de acuerdo a lo que es la acción, de acuerdo a la acción realizada. Entonces, la tercera ley de Newton también es aplicable al derecho penal. Si lo hablamos jurídicamente, dice que cuando hay una acción, y cuando estamos acción, estamos hablando de que podría haber una acción o conducta humana, ¿no? Y entonces, si una conducta humana es delictiva, entonces eso provoca una reacción por parte del Estado. En tanto no haya una acción de carácter delictiva, en cuanto no haya una acción que haya lesionado bienes jurídicos tutelados, el Estado tiene que abstenerse. Pero en el momento que se provoca, entonces va a haber una reacción del Estado. La reacción del Estado es que va a llegar la policía, van a detener a las personas que presuntamente son responsables, se va a traer a tribunales, lo van a llevar ante el juez. Entonces, esa es toda la reacción a la que el Estado, ¿verdad? Está realizando derivado de la acción provocada por una persona que cometió un delito o realizó una acción que puede ser delito. Una acción que puede calificarse oportunamente, podría calificarse seguramente después de los análisis en que sí es un delito. Entonces, eso es donde también nosotros podemos pensar en esa tercera de León de Luto. A toda acción hay una reacción. A todo delito o acción delictiva que se comete, hay una reacción por parte del Estado con el fin de proteger a los ciudadanos, devolver la tranquilidad social, garantizar los bienes jurídicos de todos los ciudadanos. Entonces, acción-reacción la tenemos también que representada precisamente en el derecho penal. Ahora, si no hay una acción que pueda calificarse como delito, Estado, usted no puede hacer nada. Usted tiene que quedarse quieto porque no se le ha dado el motivo, ni la razón, ni la justificación como para que usted reaccione. Por lo tanto, su reacción puede ser incluso generar un abuso de poder o en un momento determinado puede hasta incluso constituir un delito. El que usted está cometiendo en este caso. No sé si logré explicar realmente ese concepto que utilizo yo en cuanto a la tercera ley de Newton, que no solo es la física, sino que también me parece que es una ley ya casi natural, porque es obvio que esa reacción sucede cuando hay una acción incluso contra nosotros, en que impulsivamente a veces reaccionamos cuando se nos golpea, se nos pega o alguien quiere arrebatar algo, nos quiere quitar algo que es nuestro, que nosotros reaccionamos inmediatamente. Si a alguna de las damas les quieren quitar el teléfono o el bolso, inmediatamente reaccionan jalándolo, no permitiendo que se los quiten. Entonces ahí también opera, como quien dice, en la naturaleza ya está incluida precisamente esta tercera de Newton. No solamente es en la física, sino también en el ámbito social, en el ámbito del derecho penal, produce precisamente eso. Next slide, please. Entonces, derivado de lo que estábamos analizando, dice ahí la presentación, dice, por lo cual se afirma que las garantías están concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal. Eso es precisamente la finalidad que nosotros buscamos con los principios, que se derivan, como les digo, y se fundamentan en lo que hemos hablado, que son axiomas, ¿no? Entonces, bajo esa potestad es que podemos afirmar estas garantías, concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todos ciudadanos sean respetados dentro de toda relación procesal. Creo que no vamos a parar más ahí porque vamos a seguir adelante. Ya lo explicamos el día martes y hoy con lo que vamos a platicar, pues ustedes lo recuerdan. Perfecto, Angie. Bueno, entonces aquí también tenemos lo definido como es un principio y en este caso voy a pedir la colaboración de algunos de ustedes que por favor lea el tema es un principio. Recuerden, se va despacio y con buena letra, bien enunciando bien. Jafet, proceda. Se lo leo, Lick.
¿Qué es un principio? Aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En ese sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos dentro del proceso. Por lo cual los principios inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos. Le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operar como criterio orientador del juez o del intérprete. Ujú. Bien, oportunamente pues también dimos, considero, una explicación respecto al tema de los principios, ¿no? Y aquí obviamente lo están explicando. O sea, todo el proceso penal o cualquier norma que crea el legislador debe ir de acuerdo a los principios del proceso penal. No se pueden contradecir esos principios. Principios que de alguna manera vamos a ir desarrollando. Incluso recordarán ustedes que cuando estuvimos en clase habíamos empezado a hablar sobre algunos principios o características, porque así son similares, del proceso penal. Y obviamente en estas clases virtuales pues nos desviamos un poco de la forma en que lo estábamos explicando en clase para utilizar precisamente esta presentación en PowerPoint. Y obviamente el día próximo de clases vamos a continuar con la explicación, en el cual, por favor, nosotros tenemos que entender que estamos hablando y vamos en la misma vía, pues. No hay contradicción en lo que se está diciendo en cuanto a las características o principios sobre los cuales se basa el proceso penal y sobre el cual se basan también las características o aquello que identifica identifica al proceso penal, aquello que le da su naturaleza, el carácter y su naturaleza, pues, que son estos principios que precisamente tiene el proceso penal. No hay diferencia, no se contradicen en ningún momento en esto. Y obviamente, como les digo, estos inspiran y orientan al legislador, y no solo aquí en Guatemala, sino que en todos los países. No sé si ya terminaron ustedes de ver y la vieron completa. Más de algunos yo sé, o más de algunos sé que no han visto en la totalidad la presentación del profesor, del cual les envié en Facebook, pero los que vieron ven fácilmente que estamos hablando prácticamente de lo mismo y sin conocernos, ¿no? Sin habernos puesto de acuerdo. Él está dando una clase respecto a las características y principios y obviamente estamos hablando de lo mismo, porque tenemos el mismo modelo de proceso penal, tenemos el mismo modelo de código procesal penal, que es el modelo tipo para Iberoamérica. Por lo tanto, vuelvo a insistir, lo que estaban aprendiendo ustedes no es ajeno a lo que aprenden en otras universidades del mundo. Les están enseñando lo mismo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, bajo esa situación, pasamos a la próxima diapositiva. Next slide, please. Thank you. Bueno, en estas tenemos los 10 axiomas y que son importantes. No sé cómo están o por dónde viven ustedes, pero hace algún momento había llovido, había parado la lluvia, pero nuevamente retorna. No sé si está lloviendo allá por donde ustedes, pero hace unos minutitos aquí donde yo vivo empezó a llover. Claro, ya cuando recibimos Derecho Penal 3 tuvimos esos problemas de la lluvia, y por el lugar que vivo, que es un poco alejado de la ciudad, a veces tenemos fallas en el sistema, ¿verdad? Fallas porque hay apagones. La lluvia se pone tan recia que parece que a veces tampoco me escucharan, ¿verdad? Parece que no me escucharan, y entonces parece que habría que darle más volumen. Si eso sucediera, que no me escuchan bien por el ruido que hace la lluvia, pues me lo pueden decir para efecto de incrementar el volumen que tengo aquí en mi micrófono,
para que ustedes puedan escuchar claramente lo que les estoy diciendo. Pues bien, en tanto no sucede esa, pues continuamos. Entonces, ahí ya están los 10 axiomas que de alguna manera ya habíamos leído en la clase anterior y que todas están en latín, precisamente haciendo énfasis en que están en latín porque son principios, axiomas del garantismo penal, derivado que nuestro Código Procesal Penal o nuestro derecho procesal penal es garantista. Asegura los derechos, garantiza los derechos de los ciudadanos. Para eso sirve también el Código Penal y el Código Procesal Penal, para garantizar los derechos del ciudadano. Y lo hacemos en latín para que universalmente, para que vean ustedes que universalmente estos principios o esos axiomas son conocidos. Ya les decía yo que en cualquier país del mundo, cuando tienen un sistema similar a nuestro y que vamos a Europa o cualquier país, nosotros decimos cualquiera de estas frases en latín y obviamente los abogados entendemos de lo que nos están hablando. No tenemos ninguna duda respecto a lo que nosotros estamos refiriendo. Entonces, aquí primero tenemos nullum pena sine crimine, ¿verdad? Si no hay delito, no hay pena. Y obviamente habíamos determinado que tampoco podría haber un proceso penal si no hay delito. Si no hay delito, si no hay una acción delictiva, no puede haber una reacción del Estado y por lo tanto no puede haber. El otro, nullum crimen sine lege, que también ya vimos y eso se los explicaron desde Derecho Penal 1 en cuanto al principio de legalidad. Si no está en la ley, no hay delito. Tercero, nulla lex penalis sine necessitate. Entonces, ahí tenemos que cualquier ley penal es nula si no existe la necesidad de este. Si no hay utilidad y necesidad y no hay cómo aplicar esto. Entonces, no se pueda, es nula la ley. La siguiente, 4, nula necesitas sin injuria. Es nula cualquier indicio, necesidad o necesidad de aplicar el derecho penal si no es necesaria, si no se necesita, si no hay realmente una violación a un bien jurídico tutelado, si no hubo un daño precisamente. Claro, cuando estemos explicando esto voy a hacer otras preguntitas en el cual se fundamenta esto, para que quede más claro. Nula necesitate, ahí en la presentación esta le faltó una TE, necesitas, se puso ahí, es necesitate, así como está en el anterior. Nula necesitates sine injuria. Si no hay lesión o daño a un bien jurídico titulado, no hay necesidad. El número 5, nula injuria sin acciones. Entonces, no existe ningún daño si no hay acción. Si no existe la acción, no puede haber un daño. No hay acción si no hubiera culpa. De alguna manera, si no hubiera alguna situación intencional que provoque precisamente esa acción. Si no hubo acción, entonces es nula la acción si no hubo algún indicio de culpa. Y es nula cualquier culpa, o ya sea culpa o dolo, sin que haya un indicio, sin indicios de que efectivamente pueda cometerse. Oportunamente vamos a ver de que eso es lo primero que busca el juez en una primera declaración, si hay o no indicios. Y si no encuentra de indicios, obviamente no hay culpa para la persona que supuestamente lo cometió. Siguiente, 8. Nullum judicium sine accusatione. No hay juicio sin acusación. Si no hay una acusación, no puede haber. La acusación es importante para que haya un juicio. Y lo vamos a ver que el procesal penal, el Código Procesal Penal, también así efectivamente lo tiene regulado. Y lo vamos a ver porque existe una norma que garantiza o señala ese mismo. Nulla accusatio sine probatione. Si no hay pruebas, no es nula cualquier acusación.
Entonces también eso es algo que ese axioma se ventila y se ratifica precisamente porque si no hay pruebas y ya eventualmente cuando expliquemos las fases o etapas procesales, van a ver ustedes que hay algo que llamamos fase intermedia. Y en la fase intermedia tratamos de ver si efectivamente la acusación presentada por el Ministerio Público tiene fundamento, si tiene las pruebas necesarias para poder ir a juicio, porque para ver si hay necesidad o tenemos que aplicar otra de las axiomas que están allá, que obviamente hacen nulo el proceso, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ahí es donde vimos en esa fase intermedia, como veremos más adelante, es donde nosotros tenemos que establecer si existe fundamento o no, o si existen las pruebas suficientes presentadas por el Ministerio Público para aceptar una acusación y por consiguiente pasar a un juicio, a un juicio o debate. Y es nula cualquier prueba, nulla probatio sine defensione. Si no hay defensa, si no hay abogado defensor, es nula cualquier medio de prueba. Es decir, no puede faltar en ningún momento dos elementos esenciales del proceso: la defensa, y tampoco puede existir sin acusador. Si no hay quien acuse o no existe la acusación, no puede haber un juicio. Tienen que estar los dos, son indispensables, no pueden existir. Entonces, estos son en términos generales y a continuación pues los vamos a ir explicando, aunque creo que habíamos explicado 4 de ellas, pero de todas maneras estamos haciendo un repasito para que nos quede. Entonces, se nos quede bien. Entonces, next please, Angel. Bueno, la número 1, que como le digo, ya la habíamos visto, principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto al delito. Nullum pena sine crimine. Nula es la pena sin crimen. Estamos hablando del artículo 1 y 2 del Código Penal, ¿verdad? Entonces dice que no puede haber delito, ¿verdad? No puede haber sucesividad si efectivamente no hay delito. Y eso también lo vimos en otro artículo del Código Procesal, que para que pueda iniciarse proceso debe haber delito. Y obviamente, si no hay delito, no puede haber una pena. Si es que el Estado no puede reaccionar para volver a utilizar la tercera ley de Newton, y que ya lo habíamos dicho, no puede reaccionar, no puede llevar un proceso, no le puede aplicar una pena si no existió la acción o el delito. Si no existió la acción o el delito, el Estado no puede reaccionar imponiendo una pena. Entonces ahí citamos el 1 y 2 que leímos oportunamente, y también leímos el número 6 que reitera precisamente estos dos elementos, ¿verdad? Que eso es lo que se hace en una primera declaración. El Ministerio Público lo que hace en una primera declaración es demostrar que hubo un delito y la posibilidad de que la persona a la quien se le está sindicando esa conducta o esa acción puede ser responsable, ¿verdad?, penalmente. Y por lo tanto, hay que iniciar proceso con él. Eso es lo primero que va a establecer cuando hay una audiencia de primera declaración. Para eso sirve. Y obviamente, cuando la miremos, vamos a ver cómo se da la tipicidad también en esa fase o etapa del proceso. Next, please. La siguiente. Entonces, allí tenemos, sí que habíamos visto que aquí de alguna manera se habían saltado, ¿verdad? Esa, la nullum crimen sine lege, principio de legalidad en sentido lato o en sentido estricto. No hay crimen sin ley previa. Que eso, como les digo, ya lo habían visto bien, ya saben ustedes que está en los primeros artículos del Código Penal, que efectivamente establece. Y de alguna manera también las normas constitucionales, el artículo 1 del Código Penal, el artículo 1 o 2 del Código Procesal Penal reiteran ese principio de legalidad. No hay crimen, no hay pena
si no hay ley penal. O sea que podemos unir, ¿verdad? Nulo en crimen, nulo en pena, sin ley. No hay pena, no hay delito, no hay ninguna pena sin que exista una ley previa. Porque, ¿qué pasa si están capturando a una persona el día de hoy y hasta mañana entra en vigencia una ley en que lo que hizo hoy es delito? Hoy no estaba vigente, sino que mañana entra en vigencia y entonces que alguien o el Estado quisiera iniciar un proceso, imponerles una pena por un delito que se cree un día posterior. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué se podría alegar ustedes como abogados? ¿Me repite, Lick? Disculpe. Les decía yo, ¿qué pasa si una persona es detenida el día de hoy y el día mañana se pone en vigencia una ley en que la conducta que se le está señalando es delito, pero él fue capturado o detenido el día anterior? ¿No se le puede aplicar, Lick, por la retroactividad? Exactamente. La irretroactividad. La ley penal no es retroactiva. Es decir, cuando se cometió esa acción, lo que él hizo no era delito. Y como no hay retroactividad, no se puede iniciar proceso penal contra él. Porque en ese momento no hay delito, no hay una pena para esa acción. Por lo tanto, si el día de mañana alegamos nosotros como abogados irretroactividad de la ley, por lo tanto, él no cometió ningún delito. Si lo comete, lo sigue cometiendo, o sea, hay continuidad en la comisión de ese delito y lo realiza mañana o pasado mañana, allí sí se le detiene, pero no se le va a aplicarle por la conducta que haya cometido o por la acción del día antes de que existiera ese delito. Perfecto, eso es lo que tenemos ahí. ¿Estamos bien? ¿Seguimos bien? ¿Estamos comprendiendo o me estoy dando a entender? Creo que sería la palabra correcta, o mejor. Estoy explicándoles para que ustedes están comprendiendo bien lo que estamos explicando. Sí, gracias. Todo claro, Lick. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, next slide, please. Bueno, la número 3. Por lo tanto, también incluso ustedes ya están aprendiendo, ¿va? Nosotros decimos en español diapositiva y en inglés es slide. Se escribe S-L-I-D-E, slide. Eso es una diapositiva en inglés, slide. Entonces, también para que vayan aprendiendo inglés. Es decir, y esto es gratis, mire usted. Así que estamos en oferta este año. Gracias thanks to Angel that's helping us in this class. Gracias a Ángel que nos está apoyando en esta clase. Bien, entonces en este caso tenemos nullum lex penale sine necessitate, ¿verdad? Entonces, si no hay necesidad, no debemos aplicar una ley penal. Principio de necesidad o de economía del derecho penal. Si no es necesaria o imprescindible aplicar una ley penal, si hay otras formas de resolver un conflicto, entonces no, la ley penal resulta nula. No hay ley sin necesidad. Que obviamente estamos hablando precisamente de la última ratio, que hablamos y que ustedes también ya lo aprendieron en derecho penal, de que el derecho penal como característica es de última instancia, de última ratio, ¿verdad? Y lo último que se debe acudir es precisamente al proceso penal. Ya eso, de alguna manera, en derecho penal 3 les decía yo, hay delitos que precisamente han buscado la ayuda del derecho penal porque sus normas, sus procedimientos administrativos no han sido suficientes para hacer que la ley sea obedecida, para que el ciudadano cumpla la ley. Y eso les decía precisamente en los delitos tributarios. El problema es que la gente no pagaba impuestos. Sí lo pagaban algunos, pero había muchos que no pagaban impuestos. Y los procedimientos administrativos que tenían para el cobro de los impuestos atrasados o no pagados, pues eran un poco más tardados y todo lo demás. Entonces fue cuando
en última instancia y que esto ya estaba regulado en otras leyes, en otros países, en otros lados, y ya era delito, en Guatemala no lo era. Por lo tanto, el derecho tributario tuvo que acudir al derecho penal y decirles, mire, ayúdenos, porque los procedimientos que nosotros tenemos con la vía administrativa no son suficientes para hacer que el ciudadano pague sus impuestos. Entonces, ahí se creó el delito, se puso en vigencia el delito y ahora es perseguido penalmente. Pero, como ya les dije a usted, ¿qué característica tenía ese delito de delitos en contra de delitos tributarios? ¿Cuál era el COP? Eso quería que me dijeran y ya se los dije a usted. Licenciado, ¿Sí? ¿Sí, Javier? que la acción en esos, o sea, la solicitud de esos delitos. No sé si se le fue la señal, pero ya no escuchamos a Javier. ¿Me escucha? Ahorita sí. Sí, que la acción en esos delitos le pertenece a la SAT, o sea, las personas que lo solicitan es la SAT. Exactamente. Ellos hacen el procedimiento administrativo y obviamente si ven que no se cumple, entonces como última ratio, última instancia, si los procedimientos administrativos no se cumplen, entonces ellos son los que ponen e inician la denuncia y son los que precisamente son querellantes adhesivos en un proceso penal para hacer que se cumpla. Y aún así todavía pueden llegar a un arreglo por un criterio de oportunidad, como vimos que todavía podían no necesariamente acudir al proceso, podía haber una audiencia de conciliación donde el amigo diría, bueno, sí, lleguemos a un arreglo, yo voy a pagar los intereses, lo voy a pagar todo, y lo voy a pagar y se establecen los plazos y todo, y obviamente ya no se continúa con un proceso penal. Ahí se queda ya todo, ahí ya se queda ahí. Ya no hay necesidad de que ir a la vía penal porque el otro. Incluso recuérdense que nosotros todavía tenemos una instancia más que se fue creada no hace mucho y que ha sido una forma en que también los funcionarios corruptos se han librado, que es la aceptación de cargos. En la aceptación de cargos, de alguna manera, están diciendo, mire, no hay necesidad, yo voy a confesar, sancióname, castígueme, haga todo lo que quiera, pero ya continuemos con el proceso. Yo acepto los cargos. Antes tenemos un procedimiento abreviado también, que es otro procedimiento especial, donde también la persona aceptaba el hecho y inmediatamente, sin necesidad de un juicio o debate, pues obviamente se le imponía la pena. En la misma fase intermedia, pues se podía iniciar un procedimiento abreviado. También en esos casos se podía. Entonces, si no hay necesidad de acudir o que las normas penales se apliquen o hay formas alternativas de resolverlo, resolvamos. Vámonos por esa vía. Que el proceso penal, la pena sea lo último que podamos utilizar. Demos la oportunidad al ciudadano para que recapacite y lo hagamos de otra manera, ¿verdad? Entonces, porque esta es la última instancia. Para que lleguemos a un asunto. Es decirles que hay una situación en el fondo que tal vez muchos desconocen o muchos no se lo dirán, pero realmente también es un problema. Al derecho procesal penal le conviene este tipo de acciones o reacciones. En cualquier país, ¿no? Les conviene. Miren ustedes la cantidad de denuncias que están en trámite. Miren ustedes la cantidad de procesos que hay en toda la República. Entonces, no digamos saturado, pero sí, hay una cantidad muy grande de procesos de carácter penal. Entonces, ustedes saben aproximadamente, porque el último cálculo se hizo hace unos 15 o más o menos años, de cuánto es el costo de un proceso penal. O sea, con todas sus instancias, hasta llegar a la apelación especial, incluso la casación. ¿Saben ustedes, se imaginan ustedes cuánto es el costo de un proceso penal? ¿Tienen una idea?
Tal vez unos 300,000 quetzales, licenciado. La última que se hizo tenía más o menos por eso, 350,000, 400,000, pero obviamente actualmente ya no han sacado costos. Ahora fácilmente podemos hablar de 500,000, 600,000 por un caso penal. Ese es el costo de un proceso penal en Guatemala. 500 a 600,000 quetzales. Y obviamente, recuerden ustedes, ¿quién paga eso, pues? Se les está olvidando que la justicia es gratuita. Los que litigan el derecho penal, los sindicatos y toda la cuestión, no tienen que pagar nada, ¿verdad? Precisamente, no tienen que pagar nada porque precisamente la justicia es gratuita, que es otra característica que tiene, ¿cómo se llama? Sí, la 3. 3, please, that's it. Number 3. Entonces, efectivamente, eso es lo que pasa. Entonces, prácticamente eso lo pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Claro está, pero la justicia es gratuita. Es un servicio público que presta el Estado sin ningún costo, sin que el ciudadano tenga que pagar por un proceso penal. Entonces, imagínense ustedes, además de la cantidad de procesos que estamos, pues obviamente qué bueno que hayan casos en que se pueden resolver rápidamente por procedimientos muy especiales y obviamente, ¿para qué ir a un proceso penal? Si ya podemos resolver el conflicto de otra manera y no necesariamente agotar todos los procesos. Miremoslo también desde esa perspectiva, que yo les estoy manifestando. Entonces, nullum lex penales sin necesidad. Sin necesidades. No hay ley penal sin necesidad. No debe haber un proceso precisamente y no se puede aplicar una ley penal si hay otras formas en que podamos resolver en conflicto. La última instancia debe ser el proceso penal, a lo último que debemos acudir, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera estamos diciendo. Entonces ahí tenemos también esa otra característica de lo penal, ¿verdad? Que igual que toda la justicia, no es solo de lo penal, que es gratuita. No tiene un costo directo para el ciudadano. Next, please. Bueno, la siguiente, que es la 4, ¿verdad? Nullum necesitas sin injuria. Principio de lesividad o la ofensividad del acto. Ya trabando la lengua. Eso es por culpa de los tragos, digo. Sí dijeron, ¿verdad? Como está en su casa, ahí está. Voy a ser igual que el profesor peruano que de vez en cuando se jalaba su vasito, se tomaba. No estoy diciendo que fuera licor, pero para remojarse el gaznate ahí se ponía a echarse sus bebiditas ahí. Bueno, entonces, principio nullum necesitas sin injuria. No se encuentra regulario o doctrinario, pero obviamente no hay necesidad si no hay injuria o daño. Prácticamente, como dicen ellos, no hay otras formas alternativas de resolverlo, pero en sí dice si no es necesario o si no es indispensable, efectivamente no hay pena. En esto les voy a poner un caso práctico. Imaginen que salten a una persona y a esa persona le roban la billetera. Y resulta que a esa persona, el ladrón va y se va huyendo y se va corriendo, ¿verdad? Y a lo sumo tendrá unos 50 o 100 quetzales. No tiene tarjetas de débito, no tiene nada, ¿verdad? O aunque los tuviera, pues no tiene, pero son de 50 a 100 quetzales, 150 quetzales. ¿Realmente hay un daño? ¿Vale la pena hacer todo un proceso que valdría 500,000 por algo cuyo valor o el daño patrimonial causado por el robo, ¿verdad?, sea de 100, 150 quetzales?
¿Qué piensan ustedes, pues? Entonces, si no hay un daño así, que valga la pena, o un daño que efectivamente esto, entonces, ¿para qué? Me robaron la bolsa, ¿y qué llevaba ahí? Pues la bolsa. Sí, algunas cositas, mi maquillaje y toda la cuestión. ¿Habrá realmente daño ahí? ¿Habrá necesidad de acudir? Entonces, si no hay daño provocado por la acción, es nulo cualquier necesidad o motivación para ir a un proceso penal. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo miran de esa perspectiva? ¿Qué opinión tienen? A veces me parece que solo Jafet vino a la clase, ninguno más vino, solo eres el que levanta la mano. Tampoco. No, fíjese que tengo una duda. Entonces no. Yo lo que pregunté me contesta. Hoy no estoy resolviendo dudas. Está lloviendo mucho. A ver, Jafet, por favor. A ver, aquí cuando hablamos de no hay necesidad si no hay daño, ¿de qué tipo de daño nos referimos? Bueno, lo que pasa es que se supone que el delito produce un daño o una lesión a un bien jurídico tutelado, ¿no? ¿Y la tentativa? Por eso le digo, se supone que va a provocar eso, ¿no? Si hay tentativa, recuérdense que en la tentativa pueden producirse daños colaterales. Por ejemplo, si a la persona le disparan porque la tentativa es de asesinato, pero solo hay lesiones, bueno, ahí sí hay algo que proteger si hay un daño causado. Y si disparó, digamos, y solo tiene mala puntería y no le dio a nada. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Qué les enseñaron que era eso? ¿Tentativa? Es una tentativa, incluso podría caer una tentativa imposible, pues. Que realmente no se provocó un daño, pues. Entonces, en ese caso... Mire, en todo caso, mire ustedes al pobre Trump que a mero lo cortaban la oreja, con un balazo que tiraron y solo le pasó rozando la oreja. ¿Qué daño hubo ahí? Se supone que lo iban a asesinar, supuestamente. Y solo le pasó rozando una oreja. Que es el caso en que usted me estaba citando, ¿sí o no? De alguna manera. Ese es un caso en concreto, real. No sucedió en Guatemala, pues. Claro, por la agresión y todo, lamentablemente, ahí de una vez también el tirador o el francotirador también lo mató la policía como reacción, ¿no? Pero imagínense que lo hubieran detenido por una tentativa nada más y realmente, ¿qué fue la gran lesión que dio? Un rozón en la oreja, porque al rato ya andaba jodiendo otra vez el trompo ahí, solo lo llevaron al hospital, le vieron la oreja, le pusieron sin mucho alcohol o mertiolato y vaya, se va, no tiene nada. Entonces, ¿qué lesión efectivamente hubo? Bueno, la tentativa en sí, pero nada. Claro, el daño es por la calidad de la persona que estaba, o sea, no es lo mismo tirarle a Trump, que es una figura pública de todos esos, a ese nivel, que hubiera sido cualquier persona o cualquier otra persona, pues. ¿Sí? Entonces, realmente ahí habría algo realmente de fondo. Y si no se hubiera muerto, le hubieran metido preso. Por eso les digo, la cuestión hubiera sido bastante mínima, pero con el sistema norteamericano hubiera sido bastante mínima. No habría una mayor reacción o una mayor consecuencia precisamente tampoco en Estados Unidos. Corre la misma suerte. Recuérdense que la aceptación de cargos también existe en los Estados Unidos. Y el procedimiento abreviado también lo aplican en Estados Unidos. Tenemos el mismo procedimiento, solo que ellos lo hacen en la imputación de cargos. En el momento que hacen la imputación de cargos, porque ellos no tienen primera declaración, ¿qué es lo que el Ministerio Público los indica el hecho? Ustedes han visto las películas. Entonces, el juez, después de que el fiscal le dio todas las indicaciones, le dijo las circunstancias, el hecho que se le estaba señalando y toda la cuestión, y entonces ya después de escuchar, él dice, ya terminé, esto es. Entonces le dice, bueno, ya escuchó usted las indicaciones y la acusación, ¿cómo se declara usted?
culpable o inocente. Si dice culpable, de una vez dicta la sentencia, una cuestión mínima y toda la cuestión, que tiene que prestar servicio social, que tiene que hacer esto y toda la cuestión. Y si fue pocos años, pues uno sus 2 años, pero si son 2 años, a veces ni cumplen esos 2 años, sino que salen o tiene que pagar una multa, tiene que pagar esta cosa y que no sé qué, no sé cuánto. Y se murió el proceso, porque tienen las mismas características que el nuestro. Si no hay un daño realmente, ¿verdad? Aplicable, pues obviamente vamos por esta vía, pues. Entonces, también tienen ese procedimiento también de la aceptación de cargos. También tienen el abreviado, porque de una vez el juez va a dictar la sentencia y no tuvo que agotarse todo el proceso penal. Y eso es lo mismo que se hace en la imputación de cargos o de aceptación de cargos. Eso es lo mismo que se hace en el procedimiento abreviado. Incluso, como le digo, la pena no es tan grave porque hay rebaja para la aplicación de la pena en ese caso. Entonces, en todas partes existe esto. No es novedoso en nuestro sistema procesal. Así es en el sistema acusatorio. Así es en todo el mundo. Así que no crean que nosotros estamos inventando el agua azucarada, pues. Ni la limonada. El agua azucarada porque no habían visto que el limón se le podía agregar o su naranjita para que te diera sabor. Así que nuestro sistema también tiene esa similitud con el sistema acusatorio inglés, el norteamericano. No sé qué impresión les causa cuando oyen este tipo de cosas y este tipo de afirmaciones, pero está dentro de los principios y garantías, los principios del proceso penal. O sea, ese tipo de resoluciones están dentro de los principios, es aplicable, es correcta, de acuerdo a nuestro proceso. Así también de sencillo. Entonces, eso es lo que tenemos en este caso. Y exactamente, como les digo, regulado no está, pero hay instituciones que yo les estaba manifestando donde efectivamente se cumple con este tipo de cosas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Next slide, please. Thank you. Next, number 5. Number 5. Y el número 5. De repente se me va a olvidar que tengo que cambiar de idioma y voy a darles las clases en inglés. Creído yo, ya no cabe en mi calzoncillo ahí cuando digo estas cosas. Bueno, entonces, nulla injuria sin actione. Principio de materialidad o la exterioridad de la acción. No hay daño, sí, sin acción. Ahí tenemos regulado, obviamente, el artículo 6, ¿verdad? Artículo 6 que ya de alguna manera habíamos leído, ¿no? El 6 dice, solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. Entonces, si no hay acción, no hay delito. O no hay ningún daño precisamente si no hay acción. Que es de donde nosotros también estábamos tratando de explicar de que efectivamente a toda acción hay una reacción por parte del Estado. Pensando jurídicamente, no la acción de la física, ¿verdad? A toda acción hay una reacción. Pensando en acción delictiva, ¿verdad? Acción o conducta delictiva, ¿verdad? Si no hay una acción, si no hay un delito, no puede precisamente iniciarse una acción penal en contra de una persona. Y también vimos que si no es tan grave la lesión y el daño es tan mínimo, no vale la pena, tampoco hay una reacción realmente, o debe haber una reacción por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia es que nosotros tenemos que ver precisamente este axioma o este principio. Está también, indica ahí
en el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Alguien que lea recuérdense que tienen que tener su ley a la mano. ¿Qué dice, qué indica o qué regula el artículo 13, Daniel? Artículo 13. Motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión sin que proceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Entonces, ahí volvemos a ratificar lo que estamos diciendo, ¿va? Ahí mismo está prácticamente explicado en ese artículo 13, dice, no podrá dictarse auto de prisión, no puede haber reacción del Estado, ¿va? Sin que preceda información de haberse cometido un delito, sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido. Entonces, yo creo que ante la claridad que presenta estos artículos, salvo que alguien tenga una duda, yo pienso que se cumple con el Código Procesal Penal, cumple precisamente con ese axioma. Así está regulado. Si es así, nos vamos a la próxima. Let's go to the next, please. Please, number 6, next slide. Bien, nula, no hay acción, actio sine culpa. Si no hay acción, si no hay culpa, no hay acción. O sea, si el hecho fue accidental, si no, el delito no se quiso cometer o algo así, pero se provocó un daño, pues, no delictivo. Principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal. Si no hubo acción, no hay culpa. O sea que si accidentalmente se ocasionó, accidentalmente, digo yo, si, por ejemplo, imagínense ustedes, se lo voy a poner así crítico, van todos en el bus y el bus está un poco lleno, no bien lleno, así como tal cosa. De repente ¿cómo se llama? El piloto, porque se le atravesó una persona o una moto, se le puso enfrente, el piloto del autobús tuvo que meter un frenazo. La persona que va ahí, una de las personas que va en el bus, por alguna razón no estaba así fuertemente agarrada, sino que solo estaba sosteniéndose en el tubo y de repente se va hacia adelante, como nos pasa a todos, ¿verdad? Y hacia adelante. Entonces viene esta persona y se le prácticamente cae encima de otra que va adelante, una mujer o un joven o algo así o lo que sea, y al empujarlo, esta persona cae y se golpea la cabeza. O sea, le cae en la orilla de un asiento que es de metal y todo, y al golpearse la cabeza, pues le produce un pequeño daño, una pequeña abertura, y le sale sangre ahí de la frente. ¿Querían ustedes que habríamos que iniciar un proceso penal en contra de esa persona? ¿Sería válido iniciar un proceso penal y decir, sí, es que él me rompió la cabeza, me golpeó, me provocó lesiones? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. No, licenciado. Es una fuerza exterior. Exactamente, una fuerza exterior inevitable, pues. ¿Cómo podía evitar? ¿Cómo lo podía prever? Siquiera me imaginé, como le digo, no sería lo mismo, dice, el primer frenazo que dé, yo le pego un empujón a este porque me cae mal, ¿verdad? Es lleno de babosadas y me cae mal, y el primer frenazo que hay, yo le pego el empujón y se lo doy con toda la gana. Eso es diferente, ¿verdad? Eso es diferente. ¿Ah? En todo caso, ¿quién podría ser responsable en todo caso si alguien sale lesionado en esas condiciones? A ver,
pongamos nuestro cerebrito a trabajar. ¿Quién podría ser el culpable en todo caso? ¿El motorista o la persona que se atravesó? En principio podríamos que ser el piloto que fue el que metió el frenazo. Que él provocó todo el empujones y que el somatón que se pudiera haber dado a una persona, pues. ¿Ah? Y en todo caso, también podría ser el que se le atravesó, el motorista, el peatón que también quiso pasar corriendo y todo lo demás, pues. Pero realmente ahí no hay acción. Si no hay culpa, no hay acción. Si no hay dolo o culpa, ¿verdad? Si no hay una intención o una voluntad de provocar un daño, si no hay una manifestación de voluntad de dañar, de lesionar, de pegar, ¿puede haber un proceso penal? No. Imposible. Tiene que haber una manifestación de voluntad. Tiene que haber una intención de provocar ese daño, que es el elemento subjetivo genérico, ¿verdad? O específico. Yo quería golpear a esa persona. Fue mi intención hacerlo. Quería empujarlo. Quería abrirle la cabeza. No. Entonces, ¿habrá acción? ¿Habrá que iniciar proceso penal contra esta persona? No. Eso es lo que estamos tratando de decir. Para volver y reiterar, solo en los casos importantes va a reaccionar el Estado y en los casos en que penalmente pueda aplicarse una pena a una persona. Y en este caso, pues, no. Bueno, vamos a ir a la siguiente. 7, please. The next slide. Bueno, nula culpa sin indicio. Sin indicio. Principio de jurisdiccionalidad. También en sentido lato o en sentido estricto. No hay culpa si no hay indicios. Ahí estamos hablando del que establece el Código Procesal Penal en el artículo 11. Creo que eso está mal fundamentado. Es otro artículo, pero ahí ya lo había corregido, pero en esta presentación no está corregida, ya es una anterior. Entonces ahí no procede el artículo 11, sino es en donde lo habíamos leído nosotros, que volvíamos a leerlo, ¿verdad? Que era el artículo, ¿qué artículo era? Si es que se recuerdan del que leímos. Ya lo habíamos leído, a ver, recuerden. ¿No es el 11 bis, licenciado? Ajá. El 11 bis, no, esa es la fundamentación. Que leímos en tanto que no hayan indicios, ¿verdad? Que no se podía ser detenido, sino que hasta en tanto no hubieran indicios, que lo habíamos leído con anterioridad, díceme. Que la policía no podía detener a una persona si no hubieran motivos. Uy, se me escapó. ¿Se recuerdan que habíamos leído ese artículo? No, es el artículo 13 de la Constitución. 13 de la Constitución. Ese es, exactamente. 13 constitucional. ¿Verdad? Que obviamente ahí mismo le indica, ¿va? No podrá dictarse auto de prisión sin que proceda información de haberse cometido un delito, sin que concurran motivos racionales suficientes. Motivos racionales suficientes es como indicios, ¿no? Para creer que la persona detenida lo ha cometido o ha participado. Y el Código Procesal Penal prácticamente lo regula en el momento en que se da precisamente la primera declaración. Después de la primera declaración, ¿verdad? Que se escucha,
el juez puede optar precisamente, ¿verdad? Puede optar por no iniciar proceso con él porque no hay indicios racionales suficientes como para creer que la persona lo haya cometido. Entonces ahí tiene que dictar el juez una falta de mérito. Así es como se le señala, ¿verdad? Licenciado, entonces también el artículo 6 del Código Procesal Penal, ¿no? No, ese no, este se corrigió, pero efectivamente, como le digo, es que esta fue la inicial que se había trabajado, ¿verdad? En cuanto a esta presentación. Posteriormente les voy a dar cuál es el que procede ahí, pero no es la 6. Entonces les decía yo que bajo esas circunstancias el juez tiene que dictar una falta de mérito porque no encuentra indicios racionales de culpabilidad como para poder detener a una persona, iniciar un proceso contra esa persona. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? El juez tendría que ordenar su libertad. Entonces, no sé si la licenciada Londi tiene por ahí a la mano, que ya se me olvidó dónde estaba, se me escapó, la falta de mérito en el Código Procesal Penal. Entonces, la falta de mérito se dicta por el juez después de oír a la persona en el procedimiento como le digo, después de haberse dado la primera declaración. Entonces tenemos el 272 del Código Procesal Penal. ¿Alguien que lea el 272? Si quiere, yo se lo leo, licenciado. Gracias. Artículo 272, falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Bueno, entonces resulta que ahí no vio ningún presupuesto, ninguna necesidad, no encontré en qué fundamentarse. Entonces lo que dicta precisamente es la falta de mérito, ¿verdad? Es decir, no hay los presupuestos y uno de los presupuestos precisamente que debe de dar es que existan indicios racionales suficientes para poder dictar un auto de prisión. Si no encuentra esos elementos, el juez tiene que dejarlos libre, que concurre precisamente que si no hay indicios no puede haber ninguna culpa y por lo tanto no puede iniciarse proceso y por lo tanto tampoco puede permanecer detenida la persona, porque no hay motivos suficientes. Entonces, ahí tendríamos que colocar dentro de la fundamentación precisamente el 272 del Código Procesal Penal. Ahí tendríamos que verlo. Entonces, como le digo, este es otro, está también regulado en el código, porque para ordenar la detención o para vincular a una persona a proceso es porque precisamente tienen todos los elementos para pensar que pudo haber sido ella la responsable y que ella puede ser de alguna manera culpable. Entonces, bajo esas circunstancias es que procede eso. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Next, please. Nullum judicium. Licenciado, perdone una pregunta.
En la diapositiva anterior, entonces, el artículo 58 del LOC no es ningún fundamento para eso. Eso sí, nos olvidamos de ver el 58. Por favor, miremos el 58, Elfield. Dice, artículo 58, toma de posesión. Todo diputado electo que no tenga impedimento para asumir el cargo. Sí, ¿Es ese, licenciado? Sí. ¿Es ese el artículo 58 del organismo? Es que estoy en el LOL, perdón, licenciado. Ajá. No es del LOL, estoy con el LOL del legislativo. Permítame, voy a buscar. Mejor que otro compañero haga el favor, licenciado, porque no estoy... Licenciado, perdone, en el artículo 58 de la LOG es la jurisdicción, se refiere a la jurisdicción. La jurisdicción. Así es. Entonces esa también, sí, eso también fue otra corrección que le hicimos a la Ashley cuando hizo esto inicialmente. No, dejemos eso pendiente y ahí les daré oportunamente los artículos que copia, está bien, licenciado, se corrige y se sube la corrección. Pues, exactamente. Entonces, volvamos a la siguiente, por favor. Next, please. Bueno, nullum judicium sine accusatione. Principio acusatorio de la separación entre juez y acusación. Nulo es el juicio sin acusación. Es decir, si no hay acusación, no puede haber juicio. Como yo ya les había de alguna manera adelantado y dicho a ustedes que el Ministerio Público tiene que presentar la acusación. La acusación, precisamente, si no hay acusación, si no se presentó, entonces es nulo el juicio. Entonces, definitivamente, en ese caso, no puede proceder. Como ven ustedes, cuando nosotros vamos a los artículos referentes al procedimiento intermedio, o podríamos decir la conclusión, vemos que el Ministerio Público es el obligado a presentar esa acusación, porque si no hay, no lo puede hacer nada. Entonces, definitivamente, dentro de los actos conclusivos que tiene precisamente el Ministerio Público, que debe pedir, digamos, en la conclusión del 324 en adelante, Código Procesal Penal, ahí tenemos que pide la apertura. En el 324 se lee: cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Entonces tiene que presentar la acusación el Ministerio Público para que pueda ir a juicio o debate. Si no la presenta, no hay. Es más, el juez, que es el contralor, dice, ¿verdad?, que el juez debe examinar las actuaciones para ver si efectivamente, procede un sobreseimiento y todo. Porque mientras no haya acusación, no puede haber precisamente esto. Incluso miren ustedes el 332 bis del Código Procesal Penal.
Ahí les indica precisamente en el 332 bis. Bueno, miremos el 332 primero, el inicio, el anterior. Ahí en la primera parte dice o indica: vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura a juicio. También podrá solicitar lo que procediere, sobreseimiento, clausura y toda la cuestión. Puede pedir, también podrá solicitar el sobreseimiento, la clausura y la vía especial de procedimiento abreviado cuando proceda. Entonces, el Ministerio Público tiene que pedir la acusación. Y si no hay acusación, definitivamente no puede ir juicio o debate. Incluso si el Ministerio Público se le pasa el tiempo y no presenta la acusación, ¿verdad? El juez le ordena que la presente. Entonces, definitivamente, él lo puede obligar a presentarla. Entonces, señores, si no hay esa acusación presentada por el Ministerio Público después de terminada la fase preparatoria, no puede haber juicio. Y obviamente tiene que llenar una serie de requisitos esa acusación, como está regulado en el 332 bis. ¿Cuáles son los requisitos? Porque la acusación es un documento formal que tiene que llenar una serie de formalidades y requisitos. El tema de la recusación, la acusación, y por lo tanto, si no existe eso, no puede haber en ningún momento acusación. No puede precisamente existir precisamente esto. Entonces, ahí tenemos convertido precisamente y claro, lo que significa y la importancia de la acusación en el proceso penal. Que si no existe, no puede haber proceso penal contra ninguna persona. Entonces, bajo esa circunstancia. Definitivamente no puede haber. Si no hay acusación, no puede haber. Si el Ministerio Público no encuentra los elementos suficientes para acusar a alguien, lo que tiene que hacer es pedir el sobreseimiento y la clausura del proceso. Eso es lo que tiene que hacer. Y si no hay acusación, pues no, ahí terminó todo. A la persona se le da la libertad, se puede ir y no hay proceso que se haga. Se cierra totalmente el proceso. Eso es indispensable como un principio acusatorio. Licenciado, perdone, estamos ya con el tiempo sobrepasado. Sí, 15:48. Sí. Miremos el 9, por favor, solo así rapidito. Next, please. Principio de la carga de la prueba o de verificación. Nulla accusatio sine probatione. Nula es la acusación sin prueba. Eso también ya se los había dicho, que si no tiene pruebas suficientes, el juez no va a aceptar la acusación y puede rechazarla precisamente porque no hay pruebas. Y en la fase intermedia es donde vamos a determinar y sirve precisamente para que el juez pueda determinar si tiene fundamento o no la acusación. Si no tiene medios de prueba, eso no funciona. Definitivamente no funciona esto. Entonces, ya son las 49. Dejémoslo ahí, pendiente esta, y vamos a ver qué hacemos el día martes en clase. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Pasen buena tarde. Gracias por su paciencia. Gracias, Nick. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.